cometieron actos de corrupción. La diputada Marta Edith Moreno Valencia. Hola, muy buenos días a todas, a todos, bienvenidos a los secretarios. Voy a tomar 10 segundos de mis minutos nada más para comentar que lamento mucho los hechos ocurridos el día de ayer en Celaya, Guanajuato. Le envío mis condolencias y abrazos a las familias afectadas. Ayer mostramos nuestra preocupación desde el grupo parlamentario y hoy pues se corrobora que la situación de violencia y la inseguridad no está bien en Guanajuato. Para el fortalecimiento de la comunicación e interacción entre sociedad y gobierno, se llevaron a cabo 278 campañas publicitarias donde se pagaron casi 115 millones de pesos a TV4. Es una televisora pública descentralizada. Esto supone que en promedio cada campaña costó 415,000 pesos. Quisiéramos saber en qué consistieron las campañas y a qué programas y secretarías pertenecían, a cuánto ascienden los pagos totales a TV4 por parte del Ejecutivo del Estado durante el 2021, cuánto se erogó para cubrir gastos de comunicación social de la Administración Pública Estatal y de los organismos autónomos, cuál fue el proveedor que más recursos se le pagaron en cuestión de comunicación social, si es cierto que todas las secretarías tuvieron ampliación en este rubro, y de los terrenos donados al Gobierno del Estado en periodo informado, ¿qué evaluación tienen los terrenos donados por Edificaciones Integrales Futura, SADCB, y por el fraccionamiento Vergel de la Sierra, SADCB? ¿Cuánto se erogó en intereses de deuda pública en el periodo informado? ¿A cuánto asciende el endeudamiento neto en el periodo informado? Y bueno, pues sabemos que BBVA se ha visto beneficiado con los créditos del gobierno, incluso con el préstamo de los 70 millones para el Museo de las Momias de la ciudad capital, y queremos saber a cuánto asciende la deuda total adquirida con BBVA. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, secretario. A continuación están las preguntas de la diputada Marta Edith Moreno. Con respecto a TV4, diputada, le haremos llegar la información de TV4. Con respecto al tema de la deuda y varios cuestionamientos que tiene ahí de los intereses, me gustaría presentarle algunas láminas que considero importantes antes de darle los detalles que me ha solicitado. Si vamos a la lámina 11, por favor. Bueno, platicarles primero que, como saben, el proceso de endeudamiento de Guanajuato, como ya expliqué, se derivó de, digamos, 3 pilares negativos que nos han venido afectando. El proceso de endeudamiento de Guanajuato es único en el país. ¿Por qué? Porque es una subasta abierta. En otros estados no se lleva a cabo, se transmite incluso por TV4. Los periodistas que aquí nos acompañan, muchos de ellos han asistido. Y hay una competencia en términos reales, en tiempo real, y ahí los oferentes, los bancos, proponen la sobretasa 1:1 y gana el que tiene la mejor sobretasa en menos de 5 minutos. Es el proceso en general, y en el último minuto puede haber un revire donde los bancos pueden ofrecer una mejor sobretasa. ¿Ya tienen lista la lámina? Esta gráfica, esta lámina es bien importante para entender cómo se están comportando las tasas de interés en términos reales. Recuerden que siempre hay que ver las variables en términos reales, siempre hay que ajustarlas por inflación, ¿sí? En marzo del 20, aquí que estamos graficando, la tasa real es la que está en naranja y es básicamente, para fines de exposición, estamos graficando a las sobretasas más la TIE 28 a la que nos endeudamos, y conforme se vayan contratando los endeudamientos vamos ajustando la tasa promedio las sobretasas que hemos adquirido. Y lo que está en azul es la tasa objetivo del Banco de México. Ahorita está en 7%, aquí la dejamos en 6.50, que es hasta donde, digamos, nos endeudamos, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta lámina? ¿Sí? Que en términos reales la tasa de interés que paga Guanajuato es negativa, ¿sí? Si la queremos ver o entender de la parte del punto de vista de un ahorrador, digamos que un ahorrador, nosotros tenemos nuestra cuenta en cierto banco y nos paga una tasa del 6%,
pero la inflación es del 8%, pues estamos en términos reales del 2%, digamos, en términos muy sencillos, negativos. Entonces, pues no estamos ahorrando, estamos en términos reales perdiendo, ¿verdad? Entonces, lo mismo aplica para la deuda. Aquí, en este caso, Guanajuato está pagando una tasa de interés real negativa desde abril de 2021, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Aquí voy a aprovechar su pregunta, diputada, para para presentarle algunos indicadores de deuda de Guanajuato con respecto a otras entidades. Guanajuato, como podemos ver en este indicador de deuda per cápita, ¿sí? Estamos muy por debajo del promedio nacional. Estamos en los primeros lugares, digamos, de este indicador, y vemos hasta el lado derecho otros estados que están muy, pero muy por arriba de este promedio nacional incluso. La que sigue, por favor. Aquí, con respecto a las participaciones que son la fuente de pago de la deuda, vemos también que Guanajuato está muy por debajo del promedio nacional. Igual vemos estados del lado derecho y nos llevan 10 veces ese porcentaje, ¿no? Entonces, aquí ese indicador yo diría que es uno de los más sanos y más fuertes que indican que Guanajuato tiene esa viabilidad de endeudamiento. Además, y algo muy importante, las deudas que ha pedido Guanajuato han sido avaladas y han sido registradas por la Secretaría de Hacienda. Estamos en disciplina con la ley de disciplina financiera, estamos con los sistemas de alerta de la Secretaría de Hacienda. Entonces, eso es bien importante, y sobre todo que con todos estos endeudamientos que ha solicitado el Estado, y a lo mejor no quiero robarme aquí el tiempo, les platico de las calificaciones. Las calificaciones de Guanajuato son las más altas que puede obtener cualquier entidad subnacional, incluso con estos endeudamientos, ¿sí? Pero eso, si me da espacio, lo hablaré más adelante. La que sigue, por favor. Este también es otro indicador de sostenibilidad de la deuda. Aquí estamos graficando la deuda contra el PIB estatal al trimestre cuarto del 2021 y vemos que es el 1.1%, otra vez está muy por debajo del promedio nacional, y si nos comparamos con otros estados, pues también estamos muy lejos de esos indicadores o de esos porcentajes en otros estados. La que sigue. Y aquí también es relevante, lo maneja la Secretaría de Hacienda, es el sistema de alerta. Nosotros estamos en verde y también estamos en un indicador muy positivo. Ya si quieres quitar la presentación, por favor. Con respecto a sus preguntas, le platico que el saldo de la deuda estatal al cierre de 2021 es de 10,159 millones de pesos y se encuentran contratados con la BBVA, son 3,897, Citibanamex 3,677, Santander 1,366.50, Banbajío 1,250 y de la Banca de Desarrollo 6.8. Sobre el tema del servicio de la deuda al 2021, de capital son 1,433 millones, el costo financiero 410 millones, lo que nos da un total de 1,843 millones. También es muy importante resaltar, cuando platicaba yo de la contratación de los endeudamientos de Guanajuato, nuestros contratos de deuda son simples, no tienen, digamos que letra chiquita, no tienen fondos adicionales de reserva, no tienen comisiones adicionales, son simples y llanos contratos sin ninguna otra adición que digamos que el banco requiera o exija, como es el caso de otras entidades estatales que sí les piden muchos más condiciones de endeudamiento. En el caso de Guanajuato, repito, es un contrato muy simple y muy sencillo, sin ninguna condición adicional, sin ningún requisito adicional. Entonces, eso abarata también el endeudamiento en Guanajuato. Sobre el tema mencionaba del municipio de Guanajuato, de la deuda, ¿verdad? Me hacía un cuestionamiento. Esto, pues el municipio fue el que recurrió esa deuda, el Estado de Guanajuato no participó en ese proceso de endeudamiento. Y sobre, acá está, de comunicación social, le platico de manera general. Todas las dependencias, entidades y organismos cuentan con recursos de comunicación para cumplimiento de sus funciones.
Las campañas son parte fundamental de las acciones de prevención de salud, seguridad y además para ofertar los servicios que ofrece el Estado. Es importante que la ciudadanía conozca y tenga a su alcance las acciones que se realizan por las intervenciones públicas que se realizan en beneficio de las y los guanajuatenses. Y el presupuesto autorizado en este rubro en el 2021 ascendió a 165.5 millones de pesos y las ampliaciones derivan también de la concertación de convenios federales que contemplan recursos para este rubro. Y sobre el tema de los terrenos, diputada, también si tengo tiempo se lo paso más adelante y si no por la tarde se lo hago llegar con mucho gusto. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la diputada Irma Leticia González Sánchez. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. Le voy a dar mi turno a la diputada Edith. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada Irma. Bueno, pues a nosotros nos sigue preocupando la forma en que se distribuyen los recursos en el estado de Guanajuato. Y debido a esto, pues quisiéramos saber lo siguiente. Para la vigilancia ciudadana de los recursos se integró la participación de 11.649 personas beneficiarias de 49 programas sociales estatales ejecutados por 15 dependencias y entidades. Se emitieron 300 recomendaciones ciudadanas derivadas de las evaluaciones realizadas en el 2021. Queremos saber cuántas de estas recomendaciones ya están atendidas, cuántas faltan por atender y cuándo se calcula que se atenderá el 100%. Para el fortalecimiento del sistema de control interno en el ejercicio que se informa, se ejecutaron 271 auditorías, así como 5.977 verificaciones preventivas de obra pública. Es poco creíble que solamente hubiera 204 observaciones no solventadas y 122 recomendaciones no solventadas. Entonces, quisiéramos saber cuántas sanciones se realizaron, cuántos procesos de presunta responsabilidad administrativa se han iniciado, cuántas denuncias penales se derivaron de estas auditorías y, por otro lado, nos parece preocupante que muchos de estos accesos a la información sobre obra pública sean clasificados como información reservada o información confidencial. Entonces, ¿cuántos accesos a la información fueron clasificados de esta manera en el periodo informado? Y una pregunta que me importa mucho es saber en qué consiste y en qué se ha gastado el fideicomiso Ciudad Industrial Celaya, ya que desde hace muchos años tiene un saldo promedio de 120 millones de pesos y el mismo municipio ha declarado que no tiene acceso a este fideicomiso. A continuación con la pregunta de la diputada Edith Moreno, ¿es correcto? Sí. Adelante, secretario de la Transparencia, por favor. Gracias, diputada Edith. Muy buenas días, tardes, no sé qué es. Bueno, bien, pues muchas gracias por la pregunta. Bien, le comparto estas evaluaciones o esta cantidad de observaciones de las que usted hizo mención se hacen de manera anual, es decir, hacemos una integración de las mismas y se remiten a cada una de las instancias, dependencias o entidades de las cuales ha de haber alguna recomendación, amén de que ya fueron consideradas en la construcción de las reglas de operación para el ejercicio en curso. Durante este primer semestre se las hacemos llegar, obviamente en un lenguaje 100% ciudadano. ¿Qué está pasando ahorita? Ellos están haciendo la formulación de las aclaraciones respectivas o bien ya están estableciendo sus planes de mejora justo por esas observaciones dadas a estos programas que se mencionan. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues los acompañamos en esa implementación, no solamente es ping pong, también va, pero con un acompañamiento específico y conforme a la metodología de la Contraloría Social. Son públicos esta información, la podrá usted tener, le mandamos también por escrito perfectamente la liga de internet donde puede verificar esta información que le estoy haciendo yo comentario, son totalmente públicas y está publicado en la plataforma y en el micrositio de Contraloría Social de la CTRC. Y también en la segunda parte de su pregunta, donde nos dice, bueno, las observaciones o recomendaciones que han sido o que se han generado a partir de las revisiones que hemos llevado a cabo, se ha habido 3 sanciones ya, también contamos ya con 19 procedimientos de presunta responsabilidad en trámite y hasta ahora no hemos presentado o no ha derivado en una denuncia penal al respecto. Eso sí menoscaba de lo que los particulares o alguna dependencia haya presentado directamente a la Fiscalía Anticorrupción. Y aquí me gustaría solamente agregar algo de contexto. Realmente buena parte de lo que nosotros hacemos en investigaciones también proceden de las denuncias y de las quejas o de los señalamientos que a través del buzón
buzón de quejas o de atención de reporte ciudadano hacemos nosotros. Y aquí estamos haciendo un trabajo importante para realmente enfocar más pilas a las denuncias que sí puedan derivar en una responsabilidad administrativa o de otro tipo para conducirla a la instancia que corresponda. ¿Y a qué me refiero? Porque muchas de las que ingresan luego a este buzón, pues pareciera que son comentarios o recomendaciones o una propuesta de mejora que luego no se alcanza a distinguir y por lo tanto a veces le damos un camino. Entonces estamos haciendo digamos en nuestro proceso también de mejora de continuo, estamos haciendo una mejor direccionamiento para ver qué sí se constituye una denuncia para entonces proceder de manera más ágil y rápida y poder obtener resultados mucho más ágiles. Y en ese sentido, bueno, pues también estamos haciendo la promoción de la cultura de la denuncia, pues para que precisamente aquello que si bien nos captado por una revisión, a veces es muy útil el hecho de que alguien puntualmente denuncie el hecho concreto o cuando menos con una buena aproximación, para así nosotros nos facilitan el proceso de investigación. Es cuanto, diputada, espero haber contestado. Muchas gracias. Gracias, secretario. Con respecto a la pregunta también de la diputada Moreno, el objetivo del fideicomiso de industrial de Celaya es la promoción, instalación, operación y administración de polos de desarrollo que alberguen proyectos de inversión productivo en las diferentes ramas. El patrimonio de este fideicomiso asciende a más de 100 millones de pesos y actualmente se encuentra en proceso de extinción. Ahorita ya el procurador fiscal nos va a preparar más información y se la comparto más adelante. Sigue la pregunta de la diputada Edith Moreno para el titular del ISEG. Adelante, director. Gracias, secretario. Gracias, diputada, por la pregunta. Fueron varias cuestiones relacionadas con la arrendadora GTO Leasing. Primero, comentarle, la arrendadora tiene todavía capital mayoritario del ISEG, no es que ya hay una participación debajo del 50%, todavía está arriba el ISEG en más de 50%. En cuanto a la información de los empresarios que participan en GTO Leasing, le comento que es información confidencial en atención a la Ley de Protección de Datos Personales. También la información de la empresa está reservada al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información a fin de resguardar la operación y adecuado funcionamiento del negocio. Al tener participación privada, el revelar información relativa a las finanzas de la arrendadora le da una ventaja competitiva a quienes compiten con GTO Leasing. De ahí que se haya reservado la información. En cuanto a si hay empresas que ya se han beneficiado de equipamiento industrial, todavía no. Es lo que comentábamos hace ratito, el entorno internacional ha afectado la cadena de manufactura de exportación en el Estado como en el mundo, porque hay partes y componentes que vienen sobre todo de China y con los confinamientos que hay allá aún no se restablece el suministro normal, de tal manera que la cadena tiene problemas de operación y eso eleva el riesgo para la arrendadora si quisiéramos tener clientes en ese segmento, ¿no? Entonces, estamos esperando a que se restablezcan las operaciones para entrar en ese nicho que vemos con mucho potencial. En cuanto a la compra, cómo evitar el sobrecosto de compra de medicamentos. Eso en la operación de la cadena de farmacias, quiero pensar que es esa parte. De ser el caso ahí, pues le platico cómo es el proceso de compras. Inicia, con el cumplimiento de los requisitos por parte de los proveedores. Hay una lista de requisitos que están publicados en la página de Farmacias ISEG. Una vez que se revisa que se cumplen con los requisitos legales, fiscales, en su caso sanitarios y con base en nuestra política de calidad, una empresa independiente al instituto realiza una visita de verificación de que se tienen las capacidades y la operación está, digamos, en marcha de manera normal y correcta. Una vez que se hace esta visita y que todo está bien, se le da acceso a un sistema de compras que es una subasta inversa, donde ponemos a competir a los proveedores. Hay más de 60 comercializadores y 162 laboratorios compitiendo en las subastas inversas de Farmacias ISEG.
Y eso permite esta competencia y esta subasta inversa que es ciega y que al final del día el sistema es el que selecciona al proveedor, es lo que nos permite evitar sobrecostos. De hecho, yo le diría que buena parte de las utilidades que han venido creciendo en la cadena de farmacias, y por decirle un número, hace 3 años, en 2018, las utilidades netas estaban en 153.8 millones de pesos, al cierre del 21 están en 303 millones de pesos, prácticamente ya se duplicaron. Tiene que ver con cómo se cuida la compra de medicamentos para garantizar un precio bajo, un buen margen y aún así ofrecer un buen precio a los clientes de la cadena de farmacias. Entonces, pues de esta manera sistematizada es que evitamos sobrecostos en la compra de medicamentos. Es cuanto, secretario. Muchas gracias. En virtud de que se han agotado las participaciones, damos por concluida la mesa de trabajo con los funcionarios del Poder Ejecutivo que integran el eje Gobierno Humano y Eficaz, con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno presentado por el gobernador del Estado, licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en la cual cada uno de los participantes expresamos nuestras dudas y escuchamos las respuestas en voz de los titulares de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo que hoy nos acompañaron.